Y bueno amigos, ya ha finalizado el parón de selecciones y seguimos aquí con las ganas de ver al Real Madrid. Es cierto que ya solamente nos faltan unos días, 3 días concretamente, para volver a disfrutar del equipo, aunque bueno, es cierto también que no estábamos disfrutando del todo los últimos partidos, es cierto, hay que añadirlo que hay muchas cosas que no nos estaban gustando, pero bueno, también hemos visto cómo durante muchas temporadas algo no nos terminaba de cuadrar y finalmente el Real Madrid terminaba por darle la vuelta, ganando Champions, ganando Liga. No quiero precipitarme, pero creo que también efectivamente nos ha venido bastante bien, situaciones complicadas porque el equipo ha sabido cómo darle la vuelta. Y bueno, el próximo sábado ya tenemos un partido contra la Real Sociedad. El próximo martes 17 también debutamos en lo que es la Champions League y para mí es de suma importancia porque bueno, se viene un calendario bastante complicado. De hecho, creo que se viene un total de 21 partidos, o no, mentira, un total de 7 juegos en 21 días, lo que bueno, le va a costar un montón y va a ser un partido cada 3 días para los creadores de contenido, pues bien, porque tenemos ahí contenido día sí, día también, pero realmente es una situación preocupante y creo que esto conlleva a lesiones, a problemas musculares, a que los jugadores no estén al 100% y los entrenadores tengan que empezar a hacer maniobras para tener la mejor el estado óptimo de la plantilla. Y bueno, ya todos lo sabemos. Y hablando un poquito de eso, según cuenta José Félix Díaz, quiero arrancar con esto muy rápidamente. Eder Militao, quien recordemos tuvo que abandonar la concentración con la selección brasileña de fútbol, finalmente se ha recuperado de su lesión. Ya está, por supuesto, la turba enfurecida diciendo que había fingido una lesión, que no sé qué, que no sé cuál. A mí me da exactamente igual si lo fingió o no. No dijeron nada cuando la temporada pasada, por ejemplo, varios jugadores del Manchester City, a una semana o semana y media, un par de semanas tal vez, de enfrentarse al Real Madrid, abandonaron la concentración y estuvieron jugando contra el Madrid como si no pasara absolutamente nada de eso. Quedamos calladitos. De todos modos, como les digo, me parece estupendo. Militao tal vez necesitaba descansar un poco porque realmente venía de una situación complicada. El Madrid se esforzó mucho para que su recuperación fuera buena y además tuviera un periodo importante de recuperación. Así que me parece que lo ideal era eso, que abandonara la concentración. Así sea porque le haya picado un mosco, un mosquito, cualquier cosa, lo mejor era que Militao abandonara la concentración. Vamos a, muchachos, a hablar de otra cosa porque hay ciertas noticias en torno a lo que es el mercado del Real Madrid en líneas generales y en este caso quiero que hablemos de Andriy Lunin. Se puede decir que el tramo más importante de la temporada pasada, este portero probablemente fue estuvo en el top 5 de futbolistas más importantes, así que yo creo que eso es algo que hay que añadir y hay que entender a la perfección. En mi caso, pues lo tengo bastante claro y bueno, la información es bastante clara. También la añade José Félix Díaz y es que el Madrid y Andriy Lunin han llegado a un acuerdo sobre un nuevo vínculo válido hasta junio de 2028. El contrato actual expiraba en el año 2025, pero después de permanecer en el club en este verano, Lunin firmará un contrato según informa Marca. Le van a renovar 3 temporadas más. Sabemos que Lunin, bueno, ya demostró que puede tener unas cualidades interesantes, no solamente para ser suplente, puede hacerse cargo de la portería de un equipo de fútbol con aspiraciones. Creo que a eso podemos concluir la temporada pasada de Lunin, que dio unas actuaciones más que interesantes según mi criterio. Así que bueno, no me parece desacertada la renovación, porque bueno, Courtois ya demostró que sigue siendo el mejor portero del mundo y que vino de su lesión de una manera interesante y toca ver realmente es hacia dónde van las cosas con el Real Madrid. Yo creo que este chico va a acabar traspasado y la renovación en ese caso pues me parece que es un acierto total porque puedes sacar provecho o rédito económico en el futuro. Así que de mi parte, como les digo, me parece realmente estupendo. Quiero que hablemos muy rápidamente de Arda Güler porque José Mourinho ha dado unas pequeñas declaraciones. Recordemos que el portugués que en su momento estuvo en el Madrid, no ha desaprovechado ninguna oportunidad para dar elogios al equipo merengue que en su momento dirigió. Y bueno, el día de hoy ha querido dar unas declaraciones o ha querido dar fe de que el Madrid tiene una joya entre manos con el tema de Arda Güler. Entre otras cosas, dijo que es un jugador de primera calidad, que tiene una personalidad enorme y que bueno, probablemente sea uno de los talentos más diferenciales que se han visto en los últimos tiempos
que han pasado por el Real Madrid. Es evidente, no es de la cantera, pero el Madrid lo ha firmado muy joven y bueno, tiene la necesidad, no, la obligación de formarle de manera correcta para que ese talento diferencial pueda llegar a donde todos creemos que este chico puede llegar. La temporada pasada, los que me siguen hace tiempo me escucharon hablar muchísimo sobre este chico y decir que, bueno, las lesiones, cuando entró y dejó unas cositas interesantes y yo creo que esta temporada las cosas van a mejorar muchísimo y les dije el otro día y lo mantengo. Vamos a ver qué tan mal o bien envejece esto, pero la sensación que tengo tanto con Arda Güler como con Endrick es que son futbolistas que van a acabar haciéndose un puesto más relevante de lo que creemos en el Real Madrid. Yo creo definitivamente que Mourinho, como buen conocedor de fútbol y como entrenador que ha tenido seguramente una cantidad de cracks impresionantes al mando de él, yo creo que va a tener bastante razón y creo que todo esto tiene una ventaja el Real Madrid, es que no tiene tal vez de momento esa necesidad de contar con Arda Güler para que le resuelva los partidos o para que sea extremadamente titular. O sea, creo que a diferencia del Palanca Fútbol Club, que están con el tema este de la Masía, el Madrid tiene la tranquilidad para gestionar esto de la mejor manera y ojo en lo que se puede convertir este chico, porque en los que saben de fútbol, no me escuchen a mí, dicen que es una maravilla y que puede llegar bastante lejos. Muchachos, quiero que escuchemos algo muy rápidamente de Vinicius y cerraremos con algo del chiringuito que me pareció realmente asqueroso. Ayer Brasil volvió a perder, esta vez creo que contra Paraguay en Asunción, sí. Y realmente Vinicius sigue sin encontrar ese punto en cómo hacer clic con su selección. No hay que ocultarnos, pero me parece sobre todo importante este tipo de declaraciones porque hay mucha gente que no comparen a Vinicius con Neymar. Pues no comparen a Vinicius con Neymar porque yo no recuerdo a Neymar después de tantos ridículos que vivió con Brasil, por ejemplo, ponerse las pelotas de salir a hablar en televisión nacional. Melhorar em detrimento do que vem acontecendo. Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação. Temos que todo mundo voltar para casa agora e começar a refletir desde já o que a gente tem que melhorar, o que nós podemos fazer para voltar a jogar bem, para poder voltar a ganhar os jogos com mais facilidade e ganhar os jogos como hoje. Não podemos vir aqui e perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, que todas as críticas para todos nós temos que saber assimilar e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo. Como é que você avalia a sua participação nesses jogos? A gente sentiu você um pouco irritado hoje, é normal, você é um jogador visado em campo, você é um cara que vai para cima. Como é que você analisa essa sua participação? Sei do meu potencial, sei do que eu posso fazer pela seleção. Claro que está sendo um processo muito complicado, porque quando a confiança não vem, os gols não vêm, as assistências e o bom jogo acaba complicando cada vez mais, mas eu estou focado em fazer o melhor para o meu país. Cada vez mais eu venho com a cabeça centrada no que eu posso ajudar, porque nem sempre eu vou poder fazer os gols, porque nem sempre é tão fácil como parece, mas eu sei do que eu posso melhorar para sim, eu estando melhor, sei da minha confiança, sei de tudo que eu represento, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui. Eu estando melhor, eu vou estar dando muita tranquilidade para os demais. Então, sei da minha responsabilidade e quero evoluir o mais rápido possível. Vou te perguntar isso porque você é um cara aqui, apesar de tudo, você é um cara experiente aqui, né? Você já tem Copa do Mundo, claro, tem outros atletas mais experientes. E no seu caso sempre vai ter aquela coisa de que você no Real Madrid se entrega muito, né? Você é um cara cogitado para a bola de ouro pelo que você fez na temporada. Mas na seleção, mesmo que você jogue na mesma posição, por que ainda é difícil para você esse encaixe? É completamente diferente, porque os jogos na Europa são diferentes daqui, a bola chega mais rápido de um lado ao outro por conta do campo e a gente tem que saber se adaptar para jogar todo mundo de uma melhor maneira, para que a gente possa começar a ganhar os jogos, que é o mais importante. Se a gente ganhar os jogos, vai nos dar mais confiança e assim podemos ter mais tranquilidade de poder fazer jogadas diferentes, fazer gols diferentes e temos que evoluir. É só isso. Pedir perdão à torcida que está sempre do nosso lado, mas que está sendo um momento complicado e que a gente só quer evoluir. Y bueno, chicos, ahí finaliza el video de Vini.
en el que, bueno, da gusto escuchar a este chico con la humildad que tiene, con la necesidad que tiene de entender que su selección le necesita más que nunca y que no está actuando de la mejor manera. De hecho, ayer yo estaba viendo el partido hasta cierto punto, creo que lo vi 20 minutos tal vez en el segundo tiempo, y lo que me llamó la atención de esos que vi en 20 minutos, mira, Vinicius con la madurez y la sabiduría que habla, no señala absolutamente a nadie, le preguntan por su rendimiento y él mismo da su opinión, lo que él piensa de él mismo, así de sencillo, y me parece interesante porque no señala que está jugando con 9, tal vez 9, 8 exfutbolistas y eso es obviamente que por muy cracks que seas, digamos, te va a terminar penalizando y no señala absolutamente a nadie, se señala al mismo, dice que tengo que mejorar, las cosas no están saliendo bien, una madurez tremenda. Y además, repito, ¿cuántos cracks que estén a punto de ganar un Balón de Oro le han escuchado estas declaraciones después de hacer el ridículo con sus respectivas selecciones o con sus respectivos clubes? Es que es un tipo diferente dentro y fuera del terreno de juego. Quiero que, muchachos, cerremos con algo de Pedrerol que me parece ridículo y que me parece que intentan blanquear un poco la situación, que deja unas dudas más que interesantes. Aquí lo vamos a encontrar porque Pedrerol sabemos lo que es. De hecho, ayer intentaron manipular una declaración de Cristiano que dice que había ignorado a Vinicius y así intentan blanquear. Con estas declaraciones ridículas intentan tapar todas las vergüenzas que hacen semana tras semana. Pero es que miren las caras. Les voy a pedir una cosa. Vean el discurso de Pedrerol, pero fíjense en las caras de los cuadritos que van a colocar ahora, del señor este que está a la izquierda, que seguramente sea el peor fichaje de la historia del Real Madrid, de la otra Karma Barceló. Estoy viendo el otro día, de verdad, imágenes de Vinicius en los campos de fútbol. No hablemos de quién provoca a quién. No, por eso Y digo. la única víctima, repito, es Vinicius. Claro, por eso te estoy Bastante diciendo. aguanta, Que al final sí. Otra vez con las provocaciones Por aquí. Miren las caritas, o sea, es que son... La única víctima claro. es Vinicius. Por eso Al que digo- buscan esa, Vinicius. Es que cuando- Y bastante aguanta. Por- Declaraciones desafortunadas. Uno que vive lo que vive, luego se equivoca en las declaraciones. Pero aquí no se le provoca, pero no lo liemos esto. No, sí, Y por verdad, eso mismo Vinicius, digo. por lo que está viviendo y porque sufre en ocasiones, merecería el Balón de Oro simplemente por eso. Mi punto de vista. Es que lo merece. Creo que este año lo merece, sin duda, Vinicius, por jugador grande, por echarse el equipo a la espalda. Me encantan las caras de estos señores, de verdad, son absolutamente todos cabizbajos, o sea, yo no entiendo nada. Por haber ganado él solito casi la Liga y la Champions en muchos momentos, y por sufrir lo que ha sufrido, Claro. adaptarse a lo que se ha adaptado, y por ser quien es. Para mí Vinicius es indiscutible, sería un chasco que lo pierda. Y mira que en ese momento dije yo, no, Mbappé podría ganarlo. Estoy pensando, reflexionando, y es más que un premio a un futbolista. Por eso. Y merecido. Creo que Josep, hay que darle un Josep, premio por eso. a alguien que es más que un futbolista, que se equivocará como nos equivocamos todos. Y el más que está en el centro de mira y que tiene una presión añadida y que está rodeado bien o mal, y yo no me meto en ese tema de este tipo de cosas. Pero que Cristiano gane el Balón de Oro es Vinicius. un mensaje, que Vinicius gane el Vinicius. Balón de Oro es un mensaje que creo que va más allá del fútbol. Y creo que eso va a marcar. Yo creo que este año no es discutible el Balón de Oro, Ya está. lo merece Vinicius Sin duda. y el premio de Best también. Aunque haya alguno que sea discutible, si futbolísticamente ha jugado mejor la primera etapa de la temporada, como creo que Bellingham lo ha hecho, o que Mbappé nos parezca el mejor del mundo. Creo que Vinicius merece por muchas cosas ser el Balón de Oro y ganar el premio de Best. Creo que lo merece, a pesar de equivocarse el otro día con lo del Mundial 2030. Se equivoca mucho seguramente. Pero cuando uno sufre lo que ha sufrido Vinicius, para mí merece, sin duda, el Balón de Oro y el de Best. Ahí está lo que les decía, muchachos, y sería, de no ser porque el discurso viene de alguien como Josep Pedrerol, diría que discurso demoledor, pero es evidente que intentan blanquear después de lo que pasó en la exclusiva de Iñaki Angulo, lo que intentó Iñaki Angulo hacer ver cómo ellos amenazaron a Vinicius de que le iban a reventar si seguía adelante con el tema este del racismo involucrando al programa este. Es evidente que es un intento de blanqueo después de, repito, manipulaciones, mentiras y cosas absurdas que se dedican día tras día a decir en este programa y que, bueno, realmente es vergonzoso, pero ya es algo que conocemos. Realmente ridículo. Tiene razón en lo que dice, pero es poco creíble realmente. Creo que a estas alturas de la vida que alguien le venga a creer a Pedrerol, yo creo que ya es como para que tenga... ustedes saben cómo va la cosa. De todos modos, yo quiero saber sus opiniones al respecto de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Me hacen saber, por supuesto, eso ya debajito. Me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao.